Dios te bendiga grandemente en esta hermosa tarde ya, que el Señor nos ha permitido poder estar aquí. Cogí este momento para primeramente leer la palabra en Mateo 13, su verso 33, amén. Porque lo que voy a hablar aquí es algo muy profundo y muy bonito, amén. Y no me gusta poner cosas que yo no he vivido, sino las que yo he vivido. Y para Jesús sea la gloria y para edificación de aquellos que no creen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Gracias, Señor, por tu palabra que aquí ha sido leída. Ayúdame, Señor, a guardarla y a practicarla y a hacer hacedora misma en el nombre de Jesús. Nada, mi hermano, mi nombre es Eva Castro, ya ustedes lo saben. Ahí en el canal está mi nombre, ven mi fotito. Le doy gracias a Dios primeramente porque me permite poder estar cerca de ustedes a través de este video. Y luego le doy gracias también a los seguidores que ya se han suscrito porque están esperando el momento especial. Bueno, hermano, disculpe que la luz está un poco alta, o sea que el sol está, ya te sabe, pero este es un clima bonito, un clima tropical. Nada, mis hermanos, yo tengo 40 años de edad. Vengo conociendo el Evangelio desde que tenía 16 años en adelante, con imperfecciones y perfecciones, nos hemos mantenido en el camino. Amén. Lo importante que Dios es que conoce el corazón y Él mismo nos ayuda. Mis hermanos, miren, yo he tenido unas experiencias muy lindas con el Señor y esas es las cuales quiero compartir con ustedes. ¿Por qué lo digo? Por la simple y gran razón de que Dios es real. Y muchas personas piensan que Dios no es real, pues Dios es real. En una ocasión, cuando yo estaba embarazada, me parece que era del segundo, hubo un momento en el cual el enemigo atacaba mi vida fuertemente y usaba el cuerpo para hacerme la guerra. Entonces yo caía como en un éxtasis como de depresión. La depresión no es de Dios, la depresión es del enemigo. La depresión te quita el deseo de muchas cosas, te da mucho sueño, te quita el deseo hasta de tu bañarte, de tu comer. Entonces, en ese momento Dios estaba conmigo. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque una vez yo estaba durmiendo, estando embarazada, y yo vi cuando los cielos fueron abiertos y esa mano poderosa salió del cielo y me cargó, hermano. Yo en ese momento sentí que me estaba ahogando en el mar Caribe, me veía ahogándome en el mar Caribe y yo no sé nadar. Y a mí se me importó morirme porque la depresión te trae eso. En el Espíritu Dios me permitió vivir ese momento para Él acercarse a mí, darme a entender de que Él es real. Y yo vi los cielos abiertos y vi esa mano poderosa que me cargaba como si fuera una niña recién nacida y me decía, mi hija Eva, ¿qué te pasa? Ahí cuando yo oí esa voz que era un estruendo, miré para arriba y no vi a nadie y ahí fue que yo desperté. Mis hermanos, luego de eso, yo empecé a sentir mi cuerpo un poco raro, me sentía como que no podía respirar muy bien. Yo nací con un pulmón dañado, hay personas que no me creen, pero los que quieran un día llevarme al médico, yo lo voy con ustedes para que ustedes den cuenta de que yo soy un propósito de Dios. Yo tengo la evidencia aquí, que tengo esta marca, que cuando yo nací con un pulmón dañado y por tener ese problema me salió un tumorcito, lo cual me operaron en la Angelita. Primeramente por Dios y luego por esos doctores de ese tiempo, del año 1983, me extirparon, yo estando recién nacida de día, me extirparon ese tumorcito maligno y Dios me dejó viva para yo poder proclamar el reino de Dios. Amén. Bueno, hermano, luego de que yo empecé a sentirme mal, yo no sabía que era la presión que yo subía. La presión, hermano, son ataques demoníacos que el enemigo utiliza para atacar tu cuerpo, para tú sentirte enferma, pero tú tienes que tener pendiente que la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades y la crucificó en la cruz y por su llaga somos nosotros curados. No acepte nada de eso, pero todavía yo no tenía esa continuidad, yo no tenía ese valor
de decir, wow, yo conozco los ámbitos espirituales. No tenía como todavía un eco de lo que era realmente Dios. Estaba en el camino de Dios, pero no sabía realmente quién era Dios, hasta que Dios fue revelándome. Estando a la edad de 16 años, ya en transcurso ya de la edad que tengo ahora, allá en la iglesia, yo estaba durmiendo y también Dios hizo algo conmigo. Yo sentí como que mi espíritu salió de mi cuerpo y me hundí en el altar. En el altar se esconden cosas muy misteriosas en el espiritual, que si usted dedica el tiempo a Dios, usted puede experimentar eso, hermano. Y yo entré en la profundidad y tuve esa experiencia en el cual Dios sacó mi cuerpo y me llevó al cielo. Y cuando yo estoy en el cielo, a mí me gustaba mucho limpiar la iglesia. Yo cogí una escobita y estaba barriendo una parte que hay en el cielo. Usted sabe que la Biblia dice que Juan vio calles de oro y mar de cristal. Amén. Yo estaba mirando un piso como en forma cristalino y yo lo estaba barriendo. Hermano, esto fue real. Esto no fue invento, esto no fue que yo me lo estoy inventando, esto fue real. Y Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Y cuando yo estaba barriendo, hermano, en ese momento yo vino un ángel tipo como si fuera un guerrero, tenía la armadura como esa gente soldado del tiempo de Jesús romano, y él era grande y él se acercó y me dijo, ven que papá te quiere hablar, que papá Dios quiere hablar contigo. Yo solté la escoba, solté lo que tenía en la mano y me fui con él. Cuando yo me fui con él, yo venía caminando en ese piso cristalino, y cuando yo estoy sentada, siento como que alguien me está acariciando la cabeza y me hacía así, mi hija, mi hija, mi hija. Y cuando yo miro, que me veo sentada en la pierna de un gigante, hermano, de un gigante, y líbreme Jehová de hablar emociones, pues yo no hablo más de emociones, yo lo que digo es la real. Yo me vi sentada en la pierna del Padre, hermano. De ta, sokatai, katai, soka. Mire, me senté en la pierna del Padre. Y Dios es real. ¿eh? Él no es infinito, es un hombre, es un ser gigante, inmenso. Yo parecía, tú ves las hormigas, el tamaño de las hormigas, yo parecía una hormiguita sentada en la pierna de ese Señor que es merecedor de toda gloria y de toda honra. Amén. Y él me decía así la cabecita, mi hija, mi hija. Cuando yo miro, que digo, ¿quién es que me está diciendo mi hija? Me está acariciando con tanto amor, que miro hacia arriba, ahí fue, yo volví a mi cuerpo, hermano. Y cuando desperté, estando en la iglesia, yo me asusté, porque eran experiencias que yo no la entendía. Bueno, pasaron situaciones en el cual yo me fui enfriando y quería perseverar, pero tenía mucho ataque. Los ataques vienen cuando usted quiere servirle a Dios, hermano. Por eso yo siempre le digo a la persona que en nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, con cosas que en realidad el que usted no viva eso, no quiera decir que usted va a estar todo el tiempo aguantando ese tipo de cosas. Uno lo vive porque que el enemigo no quiere saber de usted y utiliza personas que usted quiere mucho para atacarlo a usted. Pero siempre y cuando usted tiene que orar mucho misericordia, porque cuando usted se mantiene orando buscando la presencia de Dios, Dios pelea por uno. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios misericordioso, pero cuando personas quieren hacerle la guerra a usted para detenerlo el propósito, Dios tiene que hacer algo y detenerlo a ellos, porque el propósito de Dios no se va a detener porque dos o tres personas no estén de acuerdo con usted. Bueno, continúo dando el testimonio, mis hermanos. El énfasis está que yo no estaba como inestable dentro del Evangelio porque no tenía un encuentro real con Dios. El encuentro real con Dios lo fui basando a medida de la edad, de la edad, de la edad. ¿Qué pasa? Cuando yo me reconcilié con el Señor, que yo puse de mi parte, yo tuve una batalla, hermano, con unos espíritus, con unos demonios que salieron de mi cuerpo. Ellos no querían que yo le sirviera al Señor. ¿Qué pasa? Dios durmiendo, yo veía todos esos principados, todos esos demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, y me cubro con la sangre de Cristo y no acepto ningún demonio de venganza en contra mía. Lo van al abismo sin retorno y sin espera en el nombre de Jesús. Ellos me agarraban, no dejaban que yo me proyectara, hermano, en lo que venía haciendo Dios. No me dejaban avanzar. Incluso había uno que era generacional,
que era arrastrado por mi papá y mi mamá, porque mi papá le gustaba mucho la mujer y mi mamá, tú sabes, se enamoraba. Y ese demonio me perseguía porque me mandaba hombres para que yo me enamorara o estuvieran enamorados de mí. De tal manera que el enemigo me quería tener entretenida con gente enamorada de mí para que yo no le sirviera a Dios. Pero este cuerpo que usted ve aquí es templo del Espíritu Santo, porque el Señor trató conmigo y me dijo, no es que yo me prostituya, hermano, entienda algo. El Señor trató conmigo y me dijo, quiero mi cuerpo para mi servicio. O sea, que cuando el Señor me dice a mí, quiero mi cuerpo para mi servicio, me está diciendo que me aparte de todo lo que impida que yo pueda acercarme a Dios. Amén. Y así lo estamos haciendo hasta ahora. A Jesús sea la gloria. Hermano, continuando con el testimonio, cuando yo veo, hermano, que gloria a Jesús por siempre, hay mucho mosquito, por, tú sabes, como está lloviendo, hay mucho mosquito. Mire, cuando yo veo que ese espíritu me está atacando, hermano, yo queriendo buscarle a Dios, no me hacía la guerra por otro lado, y hasta con gente de mi iglesia. Y había una sierva que me dijo, mire, yo veo un hombre detrás de ti. Y yo decía, ¿cómo que yo veo un hombre detrás de mí? Y yo lo sentía, y no eran ángeles, hermano, era un demonio que andaba detrás de mí porque quería tomar como territorio en la vida mía, porque no quería que yo le sirviera a Dios. Porque una de las cosas que usted tiene que saber, que cuando usted está apartada, el enemigo hace fiesta con usted, pero inmediatamente usted quiere servirle a Dios, Él va a hacer lo posible, hermano, porque usted no le sirva a Dios y va a enviar cosas que lo pueden tener agarrado para que usted no persevere, hermano. Y ese demonio venía detrás de mí y ya usted sabe, en un silicio se acostó al lado mío. Yo sentí que me abarró, yo no sabía nada, porque yo no entendía lo que era lo espiritual. Hasta que una hermana me decía, mira, tienes que coger ayuno, silicio, y me enseñaron cómo orar y hacer guerra. La que era mi pastora me dijo a mí, tú tienes que orar y decirle al Señor que aleje de ti todas las cosas que no sean del agrado tuyo y que Él sea el dueño de tu mente y su consciente. Así ahí fue que yo empecé a tener una guerra espiritual, ahí fue que yo empecé a emprenderme, hermano. Ahí fue que yo empecé a ponerle mi parte y yo tenía miedo porque yo nunca había bregado con un demonio. Y yo empecé a buscar a Dios. Entonces ahí cuando yo empecé a buscar a Dios fue que Dios empezó a manifestarse. Porque Él quería manifestarse, pero yo no lo dejaba que se manifestara, hermano. Gloria a Jesús por siempre. Entonces, hermano, ¿qué pasa con eso? Que Dios en su infinita misericordia, oiga bien, en su infinita misericordia, Él quería como implementar algo en mí, pero yo no lo dejaba prácticamente. Hasta que yo batallé con lo que me hacía la guerra, pero yo no lo hice sola, yo lo hice con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hice? Cuando yo empecé a buscar el Espíritu Santo. Inmediatamente yo empecé a buscar el Espíritu Santo, que Él, que Él empezó a posar en mi cabeza. Yo veía esa paloma y decía, ¿qué es eso? El Señor la alabanza me dijo a mí, es el Espíritu Santo que te va a bautizar. Y yo le dije, Señor, bautízame. Y cuando empecé a buscar el Espíritu Santo, que Él me bautizó, ahí todas esas fuerzas malignas que me perseguían, gloria a Jesús por siempre, se apartaron de mí, mi hermana. Entonces, vamos a escuchar la segunda parte de este testimonio en breve.